Buenas, en este vídeo os traigo la cuarta entrega de ejercicios de la asignatura de organización de computadores. En este caso os traigo otra traza. Por lo que veis es muy distinta a la que he explicado en los anteriores vídeos, porque aquí el cauce, veis, es distinto al MIPS simple que conocíamos. Y veis que puntúa más, porque aparte de pedirnos los ciclos de ejecución, también nos pide calcular el CPI correspondiente. Luego en el apartado B, la mejora sobre el caso anterior. Es decir, en este caso ya se convierte un poco más complejo. Pero lo vais a ver luego en estos vídeos, que no es nada del otro mundo. Voy a explicar primero el apartado A. En este caso nos dice que mostremos la temporización de estas instrucciones sin adelantamiento hardware. No hay ningún tipo de adelantamiento, pero vamos a utilizar la estrategia de predecir no tomado y que no se resuelve hasta el final de la etapa M1. Es decir, no nos dice cuántos ciclos de retardo va a tener. Nos va a decir que el salto no se resuelve hasta el final de la etapa M1, es decir, que después de M1 ya el salto se resuelve. Por lo que, bueno, esto luego lo explicaré cuando haga la traza y ya lo podáis ver de una manera más ilustrativa. Pero para que os hagáis una idea, aquí iría la siguiente instrucción, al ser predecir no tomado, fd, x, m1, m2, w, así sucesivamente, hasta llegar aquí, que hace la última, fd, y luego la siguiente instrucción, que es cuando ya pasa m1, es cuando se resuelve el salto y es cuando hace la instrucción correcta. Pero bueno, esto lo explicaré cuando hagamos el ejercicio, ¿vale? Antes de seguir, voy a explicaros cómo va a funcionar este procesador, ¿vale? Es decir, es muy similar al MIPS que conocemos, pero por unas cuantas pautas. Nos dice que la etapa F hace la búsqueda de instrucciones. Es como la que conocemos como la etapa IF. Luego la etapa D de codificación y búsqueda de operandos, que es como la que conocemos ID. X hace la ejecución. Esto ya no es nuevo. Y luego el acceso a memoria está compuesto por dos ciclos de ejecución, M1 y M2. Y luego write back, lo que es la escritura de resultados en los bancos de registro. El comportamiento de estas etapas es exactamente igual que MIPS, salvo que en el caso de las cargas de almacenamientos, se necesitan dos ciclos que es M1 y M2. Y esto es importante, estando este acceso perfectamente segmentado. ¿Esto qué significa? Si ahora mismo resulta que la siguiente instrucción pongo F, D, X, M1, M2, W, aquí se solapa M1 y M2. Por lo que en un principio podemos pensar, no se podría, están accediendo al mismo recurso. Pero al estar perfectamente segmentado, se pueden solapar sin ningún problema M1 y M2. Luego también nos dice que las operaciones de suma y multiplicación necesitan 2 y 4 ciclos respectivamente. Aquí ya no funciona igual que MIPS, normal, porque nosotros lo conocíamos como que la suma necesita 4 ciclos de ejecución y multiplicación 7. En este caso lo simplifica un poco más, porque la operación de suma necesita 2 y la multiplicación 4. También nos dice que disponen de un banco de registros enteros y otro en punto flotante, es decir, hay dos tipos de banco de registros, pero en ambos casos el acceso a los mismos se hace durante un ciclo completo, por lo que no se podría realizar una escritura y una lectura en el banco de registros en el mismo ciclo. Es decir, necesitan que el acceso a este banco de registros sea de manera atómica, es decir, no se puede acceder mediante dos instrucciones. Aquí es cuando ya se produce un riesgo estructural, que luego lo explicaré cuando hagamos la traza, pero vamos, este apartado salía exactamente igual en la traza que expliqué en los vídeos anteriores y ahí lo explico bastante bien. Yo os recomiendo que veáis todos los vídeos de esta índole, porque la verdad que os vendrá muy bien, porque aquí os explico trazas diferentes, porque creas que no, esta se hace de una manera muy distinta a la anterior. Y finalmente, para evitar problemas con las excepciones, no se puede permitir que las instrucciones terminen en distinto orden. Esto también lo expliqué en el anterior, era igual, que lo que no puede pasar es que una instrucción posterior termine antes que una anterior. Para evitar eso nos mantenemos en la etapa de codificación, que lo pone aquí, forzándolo así que acaben en orden todas. Una vez explicado cómo funciona el cauce, vamos lo primero, antes de nada, a calcular el número de iteraciones que va a hacer el bucle. En este caso, como veis, nos da el valor inicial 680 y luego veis
que la condición depende de 4 y de 2, y 2 aquí va incrementándose, entonces se incrementa con hashtag 8, por así decirlo, ¿vale? Y como sabréis, para calcular el número de vueltas, simplemente es dividir 660 entre 8 y nos da 85 iteraciones. Perfecto. Entonces, ya podríamos tener la estructura de los ciclos de ejecución. Sería 84 por unos ciclos más la vuelta 85, que es la última, que siempre es distinta que las 84 primeras vueltas, ¿vale? Ya independientemente de... no, depende mucho de la estrategia que utilicemos. Vale, una vez hecho esto, también nos pide calcular el CPI. Pero para calcular el CPI es muy sencillo, porque es dividir en los ciclos de ejecución, cuando lo calculemos, entre el número de instrucciones. Y para calcular el número de instrucciones también es bastante sencillo y depende mucho de la estrategia que empleemos. En este caso vamos a utilizar predecir no tomado, por lo que el número de instrucciones, para calcularlo, hay que hacerlo así. Os explicaré todo esto. Esto se corresponde con las 84 primeras iteraciones más la última, más o menos, si una estructura similar a esta. ¿Pero por qué 8? Pensad lo siguiente, es decir, aquí vamos a suponer que en esta iteración va a repetirse después, es decir, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrucciones. Y resulta que cumple la condición, hace el bucle. Pues son las instrucciones, pero luego en la última no se cumple. Es decir, haría esta también, que sería 8 más 1, 9. Por lo que saldrían 681 instrucciones que hace este programa. Bien, perfecto. Una vez explicado todo esto, vamos a hacer la traza en Excel. Bien, vamos a comenzar con la primera instrucción. Como veis, es una instrucción load word. Pues nada, en principio aquí como la primera instrucción podemos poner todo el cauce sin problema. Es f de x m1 m2 write back. ¿Vale? Aquí no hay más. Ahora vamos a hacer la siguiente, que es una instrucción de multiplicación. Tenemos en cuenta que son 4 ciclos de ejecución que hace la multiplicación en este cauce. Pero hay que ver que tenemos un riesgo de datos porque aquí hace de f0 cuando se intenta guardar el valor de la suma, de la multiplicación, perdón, en f0, que es f0 por f2. Entonces habría un riesgo de datos. Sería f y luego no estaría disponible hasta que acabara su etapa write back. Lo marcamos. Vale. En este caso ya tenemos disponible el registro f0, por lo que podemos continuar. f de x1, x2, x3, x4, m1, m2, write back, ¿vale? Iríamos con la siguiente instrucción, que es otro load word, que es f4. En este caso, como vemos, no tenemos absolutamente ningún riesgo de datos, pero fijaros una cosa, el ejercicio nos ha dicho que una instrucción posterior no puede acabar antes que una anterior, es decir, tiene que acabar en orden. Pues en este caso, como la multiplicación tiene varias etapas de ejecución, si lo ponemos normalmente acabaría bastante antes que esta instrucción, por lo que habría que forzarla a que se mantenga en su etapa ID, en la etapa D. Por lo que tendría, en este caso, 3 ciclos de detección. Lo resaltamos y luego aquí podemos continuar X, M1, M2, write back. Y como os he explicado anteriormente, estas etapas se pueden solapar sin problema porque están perfectamente segmentadas. Perfecto, vamos ahora con la instrucción de suma, el ADD. Perfecto. En este caso vamos a fijarnos una cosa, podemos poner la etapa F sin problema, pero tenemos un problema. Se utilizan dos registros, F0 y F4. Estos se utilizan, por lo que habría que esperar a que finalizaran ambas instrucciones para poder utilizar la misma. Por lo que aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, que es la última, 4 ciclos de detención más, debido al riesgo de datos que se produce. Ahora podemos continuar. FD. En la suma tendría 2 ciclos de ejecución. X1, X2, M1, M2, write back. Perfecto. Y quiere decir que no se puede solapar el write back con la descodificación, porque utiliza el mismo recurso. Pero bueno, ahora lo explicaré cuando este problema lo tengamos realmente, ¿vale? Que os pondré el dibujo luego. Perfecto. Bien, ahora tenemos una instrucción ADI. Perfecto, pues empezamos. F
Y aquí, como vemos, no tenemos absolutamente ningún problema en torno a riesgos de datos. Pero tenemos el mismo problema, un riesgo estructural, porque esta va a acabar a la vez. Si lo ponemos todo igual, va a acabar a la vez que esta. Por lo que esto no se puede permitir, tiene que acabar en orden. Pues nos mantenemos en su etapa de un ciclo más. M1, M2, write back. Así acaban en orden, ¿vale? Ahora tenemos la instrucción store word. En este caso, sí que habría riesgo de datos porque se accede a F2 cuando se trata de guardar el valor de la suma de F0 y F4 en F2, por lo que habría un riesgo de datos. Por lo que aquí se tendría que esperar a finalizar su etapa write back. Perfecto. Pero ojo, no podemos poner aquí la etapa de codificación. Lo que os he explicado antes, ya estarían utilizando a la vez el mismo recurso, por lo que no se podría, porque le ha puesto el ejercicio. Se puede acceder solo mediante un ciclo, es decir, una instrucción atómica puede acceder a la vez en el mismo banco de registros. Entonces aquí no podremos utilizarla, por lo que aquí habría una detención más. Aquí seguimos poniendo la instrucción de X, M1, M2, write back. Perfecto, y ahora tenemos la instrucción ADI, que aquí no hay ningún problema en torno a riesgo de datos, pues lo ponemos normalmente. FDX, M1, M2, write back. Y ya tenemos finalmente la instrucción de condición, que empezaría por aquí, la instrucción fetch, de búsqueda de operandos. Pero, ojo, está utilizando el registro 2 y la instrucción anterior también, por lo que se tendría que esperar a que finalizará su etapa write back para utilizarla. Y utiliza el registro en la etapa de codificación, que es cuando realiza la comparación para ver si cumple la condición o no, ¿vale? Por lo que tendríamos que esperar 4 ciclos más para realizar su etapa de codificación de X, M1, M2, write back. Una vez hecho esto, ya tendríamos casi la traza entera. Pero ojo, estamos utilizando predecir no tomado y el salto no se resuelve hasta finalizar la etapa M1, que es esta, ¿vale? Por lo que esta es instrucción, la primera instrucción que se hace al salir del bucle. Por lo que lo ponemos normalmente, ¿vale? F de X, M1, M2, write back. Perfecto. Pero no hemos resuelto el salto todavía porque no ha llegado a M1. ¿Vale? Esto lo veréis ahora más ilustrativamente. Así que pondremos pues una instrucción más 1, porque no sabemos cuál es después de esta. Estamos fuera de bucle, recordad, ¿vale? Pues entonces, ¿qué ponemos? F de X, M1, M2, write back. ¿Vale? Aquí todavía no lo hemos resuelto, pues nada, pues I más 2. Pues seguimos. F de X, M1, M2, write back. Vale, ya en la siguiente instrucción ya iríamos a hacer la instrucción fetch donde en el BNE está M2, por lo que el salto ya estaría resuelto. Y al utilizar predecir no tomado, pues aquí pondríamos una instrucción correspondiente que es la correcta, que es la primera, la del bucle. Aquí vuelve en el bucle, ¿vale? Ponemos F de X, M1, M2, write back. Lo resaltamos para que veáis que esta es importante. Y quiere decir lo siguiente. Una vez hecho esto, al utilizar predecir no tomado, las instrucciones que no nos valgan, que serán a partir de estas, son estas etapas que ya no valen para nada, se ponen todas a NOP. Bien, una vez hecho esto, ya podéis observar cómo quedaría la traza. Ahora vamos otra vez a PowerPoint. Bien, una vez hecho la traza, antes de continuar, como siempre, habrá que justificar lo que son los adelantamientos y las detenciones. Como en este caso no tenemos adelantamiento, pues solo tenemos que justificar las distintas detenciones que se produce, ¿vale? De la 3 a la 6 se produce una detención debido a riesgo de datos porque se necesita el valor de F0. Luego de la 9 a la 11 tenemos un riesgo estructural porque esta instrucción iba a acabar antes que la anterior, por lo que esto no se podría permitir. Y de la 12 a la 15 tendríamos un riesgo de datos debido tanto al valor F0 como F4, ¿vale? Que se utiliza en esa instrucción.
Posteriormente, en el ciclo 18 se produce la detención debido a un riesgo estructural, porque esta instrucción iba a acabar al igual que esta, y esta tiene que acabar después para que acaben en orden, ¿vale? Luego de la 19 a la 22 se produce un riesgo de datos debido al registro que se emplea, que es F2, que veis aquí en el ADD y en el ADI, perdonadme, y en el SD. Y de la 25 a la 28 se produce otro riesgo de datos debido a que se utiliza el registro 2 y hay que esperar a que finalice esta etapa para utilizarlo. Y quiere decir que no puede solaparse write back con decodification, que ya lo he explicado antes. Y luego ya, que se me olvida, los ciclos de la 29 a la 31, que es justo después del BNE, si no me equivoco, estos tres ciclos son ciclos perdidos debido al riesgo de control, debido a que se utiliza la estrategia de predecir no tomado. Por lo que tendríamos tres ciclos perdidos antes de entrar a la instrucción correcta, que es esta, ¿vale? Por eso lo he resaltado, para que lo veáis. Bien, una vez justificado las detenciones, ahora vamos a seguir haciendo el ejercicio. Podremos calcular ahora los ciclos de ejecución, que recordamos que tiene esta estructura, 84 por algo más la última vuelta, que en la vuelta 85 tendrá otro ciclo de ejecución. Vale, ¿y cuál sería este número? Pues recordad que en estos casos se vuelve a iterar. Aquí es cuando el bucle se mantiene. Pues entonces sería hasta la 31, porque a partir de la 32 ya entra en el ciclo correcto. Pues el primer número será 31. ¿Y este cuál será? En el anterior vídeo expliqué que era en el write back de BNE. En este caso, si lo pensamos así, pues sería 33. Pero ojo, recordamos que nos está dando también una instrucción de más, que es el ADI, que aunque esté fuera de bucle, nos está dando esa instrucción que lo hace también. Por lo que tomaríamos lo que fue el write back de ADI antes de ponerlo a NOP, que sería en el ciclo 34. ¿Vale? Recordad, siempre la última instrucción, da igual que sea la condición o el ADI. Como aparece el ADI, pues el write back del ADI. Entonces, ¿cuánto daría? 2638 ciclos de ejecución. Ahora, con las instrucciones que le hemos calculado antes y por qué era así, que esto ya he explicado que era por la estrategia autorizada, que era predecir no tomado, ya veréis que en la siguiente, que es salto retardado, es diferente esto, ¿vale? Quedaría 681 instrucciones. Y ahora podemos calcular el CPI, que simplemente es dividir los ciclos de ejecución entre el número de instrucciones. Y nos da 3,8737 ciclos por instrucción. Entonces, con esto ya tenemos la primera parte del ejercicio, es decir, tenemos la primera traza. Y en el siguiente vídeo, ahora que lo veáis, explico la segunda y cuánto sería la mejora de utilizar la segunda traza respecto a esta que es la primera, ¿vale? Por lo que ver el siguiente vídeo. Y muchas gracias por ver este.